Muy, pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que tradicionalmente nos escuchan a través de nuestra cuenta en YouTube o de nuestra cuenta personal en Facebook con el propósito de seguir nuestras reflexiones sobre los distintos acontecimientos del país o del mundo cuando las circunstancias así lo ameriten. En primer lugar, quiero expresar con ecuanimidad, hasta donde eso sea humanamente posible, mi alborozo, mi reconocimiento al presidente de la República, Iván Duque Márquez, por haber dicho con absoluta contundencia que bajo ningún punto de vista permitirá que en Colombia la violencia sirva para lograr negociaciones políticas o para lograr privilegios políticos a través de determinados acuerdos. Eso implica necesariamente que las negociaciones de paz que actualmente o que estábamos a punto de iniciar con el Ejército de Liberación Nacional no solamente cesan de manera inmediata, sino que adicionalmente no pueden continuar a menos que el Ejército de Liberación Nacional demuestra sin equívocas de querer la paz y adicionalmente que ellos estén en condiciones de liberar a la totalidad de los secuestrados que en este momento están en su poder. De tal manera que dentro de la concepción del presidente Duque Márquez se plasma la de que el Estado colombiano mantiene el monopolio legítimo de la fuerza a fin de garantizar la vida, la honra, los bienes de los ciudadanos y adicionalmente, como es su obligación constitucional, preservar el orden público en todo el territorio de la República. Esta es una decisión que complace en la medida en que un Estado de Derecho, la única paz posible de conseguir es mediante el sometimiento pleno de todos los individuos a la voluntad del legislador. Y en este caso se trata de que el legislador colombiano o el Estado colombiano no estaría ni tampoco estará en condiciones de otorgar beneficios o privilegios a aquellas personas que utilicen la violencia o el crimen organizado con el fin último de lograr algún tipo de concesiones por parte del Estado, como desafortunadamente ha ocurrido en el pasado. Por otra parte, me quiero referir a la necesidad urgente que tiene el gobierno colombiano de llegar a un entendimiento con absolutamente todos los grupos políticos con representación en el Congreso, especialmente con aquellos que se han inscrito particularmente como miembros del gobierno o como independientes, por cuanto esos grupos políticos o por cuanto esas organizaciones políticas, si bien se identifican con los postulados más importantes del gobierno actual, como también lo han dicho, no pueden participar en coaliciones a las cuales no los hubiesen llamado. Yo pienso que se debe romper esa concepción ortodoxa según la cual los partidos políticos, o mejor, las organizaciones políticas con representación en el Congreso no tendrían absolutamente ningún tipo de derecho a participar en el gobierno en caso de que ellas quisieran adherirse a las políticas gubernamentales, especialmente en cuanto a su agenda legislativa se refiere, y con mucha más razón en cuanto a su agenda o en cuanto a la agenda mediante la cual se pretende reformar la Constitución Política de Colombia. En este caso, bastaría al presidente Duque buscar algún tipo de consensos con aquellos otros partidos que han logrado cierta representación en el Congreso y que ideológicamente le son afines. Existen muchos temas como la reforma política, como la reforma a la justicia, como las leyes contra la corrupción y muchos temas más que están en el tintero y que han encontrado muchísimas dificultades para salir adelante,
como consecuencia de esa política excesivamente vertical del gobierno, en el sentido de no querer invitar a otras agrupaciones políticas que en este momento les son necesarias para poder construir una sólida mayoría en el Congreso de la República. Si no fuese el gobierno o el presidente Duque lo suficientemente vertical, lo suficientemente heterodoxo en esa materia, sería relativamente fácil obtener el apoyo de partidos como el Partido Liberal, como Cambio Radical, como el Partido de la U, como el Partido Colombia Justa, en cuanto a la necesidad de que ellos se sumen a las iniciativas gubernamentales en materia legislativa, en materia de reformas constitucionales, a cambio, por supuesto, de que esa participación de aquellos partidos en el gobierno sea una participación responsable, es decir, que los miembros de los partidos políticos que eventualmente entrasen al gobierno tuviesen responsabilidades concretas, no solo frente a la agenda legislativa que en un momento determinado se requiere, sino también en cuanto a su necesidad de responder tanto al gobierno como a la opinión pública por sus ejecutorias en determinados temas específicos que importan a la sociedad colombiana. En ese aspecto, a mí particularmente me parece que el presidente debe modificar toda la estructura de su gobierno y facilitar las cosas para que a partir de la próxima legislatura podamos transitar por un camino muchísimo menos espinoso en esas materias y tanto sus iniciativas legislativas como sus iniciativas en materia de reformas constitucionales puedan ser tramitadas de una manera mucho más célere o de una manera mucho más rápida en el Congreso de la República. Solo así podremos al final de la gran batalla decir que este ha sido un gobierno lo suficientemente fructífero para el país. Si esas reformas políticas, si esas reformas electorales, si esas reformas a la justicia, si esas reformas a las leyes contra la corrupción no se llevan a cabo por falta de las suficientes mayorías o por falta de la celeridad suficiente en su correspondiente trámite en el Poder Legislativo, necesariamente tendríamos que decir, sin absolutamente ningún temor a equívocos, que es al gobierno a quien correspondería la responsabilidad por el fracaso en el no cumplimiento de sus promesas de campaña cuando era candidato o en el no cumplimiento de sus promesas de gobierno cuando ya ejercía como presidente de la República a partir del pasado 7 de agosto del año 2018. En todo caso, me parece singularmente importante que comience a pensar el gobierno a través de sus ministros en buscar unos acercamientos más pragmáticos, en buscar unos acercamientos más realistas con aquellas bancadas políticas de partidos u organizaciones políticas que les sean más afines. Pero adicionalmente a todo esto, es necesario que nosotros remocemos nuestro acervo cognitivo en materia de lo que en algún momento se ha propuesto en Colombia en cuanto a reformas constitucionales frente a la justicia o en cuanto a reformas constitucionales frente a las modificaciones que a mi particular modo de entender se hacen necesarias en el campo de la administración territorial, llámese departamentos, llámense municipios, como quiera que desde el punto de vista de la organización de las circunscripciones, todo esto de alguna manera se ve distorsionado por las circunstancias actuales. A mí me parece muy particularmente
que sería conveniente que el país revisara aquellos documentos que sirvieron tanto al expresidente Alfonso López Michelsen para proponer la reforma que posteriormente se convertiría en el acto legislativo número 1 de 1977, desafortunadamente declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia en ese momento, o los documentos que eventualmente mostró al país el senador Álvaro Gómez Hurtado, cuando como ponente y principal impulsor de la reforma política de 1979, introdujo a través de ella una serie de instituciones importantes que hubiesen servido para combatir no solo la corrupción, sino para modificar especialmente el tema de la justicia en Colombia y el tema de la organización territorial en el país. Es decir, no es suficiente que nos atengamos exclusivamente a las concepciones de la senadora Claudia López, o del senador Navarro Wolf, o del senador Jorge Robledo, o del senador Vargas Lleras, sino que adicionalmente es importante que recojamos nuestro acervo histórico sobre la materia, a fin de que podamos tener claras cuáles son las metas, cuáles son los fines que perseguiremos en el corto y en el mediano plazo para conseguir lo que pretendemos, que es la estructura de un Estado mucho más moderno y sobre todo que esté en condiciones de responder mucho más adecuadamente a los grandes clamores colectivos. Hasta aquí mi intervención, amigos, en estas reflexiones o en estas cortas reflexiones, simplemente para que comencemos a pensar en la necesidad de que esas reformas no se pueden quedar en el tintero y antes, por el contrario, podamos sacarlas adelante tan rápido como sea posible. No es otra cosa lo que quería decirles. Por ahora simplemente les encarezco su infinita bondad, su infinita amabilidad por haberme escuchado en estos últimos 13 minutos de reflexión y les deseo a todos, absolutamente a todos, una feliz tarde.